Empiezo presentando a Lorraine Kalekarem, que es catedrático de... ahora mismo tengo una duda, no sé si es arqueología o historia en la Universidad de Po. Las dos, es todo. Entonces, bueno, aquí como se distingue, pues en la Universidad de Po, además, recientemente creo, lo cual pues es, o es ya hace tiempo, ¿no? Sí. Hace un año. Bueno, pues todavía se te puede felicitar por haberlo obtenido. En los tiempos que corren y los plazos administrativos es relativamente reciente. Bueno, pues Lorraine Kalekarem estudió en Angers y en la Universidad de Toulouse. Siguió pues, el recorrido universitario, el cursus honorum universitario francés, pues con su agregación, ATER, etcétera, que es un poco diferente al nuestro, y está en la Universidad de Po desde el año 2001. Es, de todos modos, aunque esté al otro lado del Pirineo y esté en Francia, y en un país extranjero que nosotros tenemos cerca, es un destacado especialista en cuestiones hispanas. Se dedica fundamentalmente a la numismática. Hizo su tesis doctoral sobre la circulación numismática en el Estrecho de Gibraltar y ya empezando por ahí podéis entender que desde el Estrecho de Gibraltar hasta los Pirineos, pues todo su interés en las ciudades hispanas y en las cuestiones numismáticas ha sido bastante amplio. Ha sido también director de estudios en la Casa de Velázquez durante 7 años hasta el 2020, que para nosotros pues, es una cuestión bastante importante porque supone una colaboración internacional en los estudios de la antigüedad medieval, moderna, etcétera, pero a lo que a nosotros nos compete, que es la antigüedad, pues siempre ha sido una institución destacada y querida, aunque no se preocupe mucho del norte. Digamos que es verdad que tenemos menos horas de sol que el sur, puede ser una razón por la que digamos que las campañas arqueológicas pues tienden a ser en otros horizontes. Por citar simplemente algunas de sus publicaciones, tiene muchas publicaciones colectivas con otros investigadores pues, sobre el Estrecho de Gibraltar, que como os he dicho pues es uno de sus puntos de interés. Tiene también publicaciones sobre Baelo Claudia, Bolonia. Tiene también sobre la arqueología y cómo la diplomacia europea utilizó la arqueología como una cuestión cultural, esa diplomacia cultural para acercar más o menos comunidades, estados y pueblos. Sobre Cartago y el norte de África, es decir, una variedad de aproximaciones a las cuestiones numismáticas, yacimientos también en Marruecos que próximamente además también debe visitar y todo lo que podáis encontrar en las bases de datos al respecto, veréis como siempre hay un interés entre la numismática, la ciudad, la circulación económica, monetaria, etcétera, y siempre en colaboración, que eso es muy interesante, con muchos investigadores españoles, franceses y de otras nacionalidades. Y hoy pues le hemos hecho salir un poquito del sur y venir al norte para que nos hable del espacio circumpirenaico, que para nosotros es muy importante y que pues tiene muchos elementos significativos que deben ser entendidos, yo también creo, desde un punto de vista colaborativo, es decir, no cada uno estudiando las cuestiones en su nicho, sino que una zona de paso, como son los Pirineos occidentales, solo pueden ser entendidas si se trabaja desde las dos vertientes. Y por eso le tenemos hoy aquí y sin más le cedo la palabra, agradeciendo que haya aceptado nuestra invitación de venir desde el lejano Po hasta Vitoria. Muy bien, entonces muchísimas gracias por la acogida. Entonces, y voy a empezar ahora mismo porque tenemos que solamente 30 minutos. Bueno, perfecto. Y primero os ruego disculpes mi castellano, que no es culto, es un castellano de
de terreno. Entonces, si hay problemas de comprensión, puedes pararme. Bueno, hoy vamos a hacer una cosa un poquito especial, es decir, es una síntesis en 80 y pico diapositivas en 30 minutos. Es como una carrera, se dice, dinámica y con cosas muy, muy generales, pero también cositas, hay casos de estudio un poquito peculiar que concierne los Pirineos. Empezamos, voy a moverme, voy a circular de ambos lados y veremos sobre todo esta zona, la pequeña, el mapa que está arriba es la zona de trabajo y vosotros sabéis un poquito más, me parece, del lado, para nosotros es el sur, entonces la parte País Vasco español. Yo voy a hablar un poquito más quizás de ejemplos de la parte aquitana. La parte aquitana que veremos que somos muy cercanos en cuestión de cultura material, por ejemplo, y de lengua, de idiomas también. Entonces, esta es el teatro de mi ponencia, es decir, que estamos entre distintos mundos. Mundo celta en el norte, al este también, y lo tenemos también en el suroeste, con el mundo ibérico. Entonces, este mundo, un mundo un poquito especial porque voy a volver un poquito a los celtas antes de empezar con nosotros. Cuando digo nosotros es aquitanos. Aquitanos, no sé si sabes, si has hecho ya un análisis genético y sabes que si en vuestra sangre hay una parte del suroeste de Francia o norte de España, se dice ibérico. Yo, por ejemplo, sé que tengo 30 y no sé cuántos % de ibérico. Ibérico es decir que esta zona de suroeste de Francia se pone en genética como ibérico. No aquitano, pero ibérico. Entonces, y esta particularidad empieza con los celtas, que tenemos un problema. Me parece que no hemos solucionado este problema de la expansión de los indoeuropeos. Y con los celtas hablamos, los griegos, sobre todo los geógrafos, hablan de céltica, de una parte muy, muy, muy grande, y se dice que el Rin es la mitad de la céltica normalmente. Entonces, si vemos un mapa, la céltica es todo lo que es verde. Lo que me interesa es la parte que está en ruptura, en esta céltica, es decir, la nuestra, la parte suroeste de Galia y el norte de la península ibérica. Es un poquito especial porque toda esta parte parece homogénea, excepto hay una ruptura en los Pirineos. Entonces, eso me parece interesante. Y pensamos desde hace un siglo como mínimo que el corazón de los celtas están en la Europa central. Hallstatt, Latén, son distintas culturas. Y hay otra hipótesis. Se nota que hay algo que, en mi opinión, me parece totalmente absurdo y lógico. Es que si se nota en la zona azul, la zona azul es céltica. La zona céltica, pero hay azul un poquito más fuerte que dice ser precéltica. Precéltica, que ¿están o no están? Si no están, no hay precéltica. Precéltica, ¿qué significa? Si tenemos cosas de la cultura material precéltica, es decir, que están ya. Y son los ingleses, Barry Conlife, John Koch, en particular, que están reflexionando sobre este mundo, y hay un arco del bronce atlántico que conocemos bien, a la época de la Edad del Bronce,
Y para ellos el mundo céltico es un mundo como un mosaico. Es decir, que hay distintos núcleos y que quizás el núcleo más antiguo es del Atlántico, no del Europa Central. Y hay también movimientos de estos pueblos y eso podría explicar que hay una zona muy homogénea, que es la zona atlántica, desde Irlanda hasta el sur de Portugal, y que tenemos rasgos comunes y no sabemos cómo explicar eso. No son presélticos, son del arco del bronce quizás, y después hay movimientos, y quizás un nuevo movimiento a la época del siglo VI antes de Cristo, para una homogeneidad un poquito más fuerte. Pero se nota en este mapa también que la zona de los Pirineos es aparte, es siempre hay algo y no podemos explicar exactamente lo que hay, porque hay un hueco en esta zona. Entonces es este hueco que vamos a ver hoy, y primero vamos a empezar con lo que tenemos en común. Tenemos un montón. Voy a pasar bastante rápido. Lo que me parece interesante es que esta zona desapareció de la mayoría del tiempo, desaparecimos de los textos antiguos, porque como Polibio dice que hay los íberos y los celtas. Los aquitanos no estamos. Igual aquí es un poema. Es Pirinea, va desde lejos, la Iberia separada de la Celta. Igual, pero hemos visto que hay una franja que no es ni tampoco ni celta ni tampoco ibérica. Quizás Estrabón. Hay algo en Estrabón muy interesante. Hay una frase que dice que mientras que hoy algunos le asignan como límite los Pirineos y lo hacen sinónimo de Hispania, mientras que otros llaman Hispania solo al país situado más abajo del Ebro. Es un detalle, pero es bastante interesante. Si España empieza abajo del Ebro, la parte norte, ¿qué es eso? Entonces hay algo en Estrabón que nos dice que no es tan rigurosamente separados en celtas y ibéricos. Hay algo un poquito especial en esta zona del norte. En César, en la guerra de las Galias, me parece que han visto ya la guerra de las Galias, y es muy claro. César divide en tres partes Galia. Primero construye Galia, que no existía antes. La céltica es una céltica de los griegos, es una inmensa céltica. César no tiene tiempo. Tienes que recuperar el poder en Roma, entonces va a hacer campañas militares muy rápidamente y construir totalmente la Galia. Rin, Alpes, Pirineos. Ya está, me voy para mi triunfo. Es decir, que ha construido exactamente una porción de la céltica que le permite tener un triunfo. Y en esta parte, él ve que hay tres partes distintas, parece, de manera alguna vez totalmente aleatoria. Es decir, que belgas y celtas son muy, muy parecidos. Muy parecidos. Estrabón lo dice, y es muy, muy mal Estrabón, porque no quiere contradecir los romanos, pero no hay una grande diferencia entre los galos y los belgas, los de Bélgica. Pero sobre todo la diferencia es con los aquitanos, la parte suroeste. El César dice que hay un pueblo, pueblos, son bastantes, son varios, que tiene lengua, costumbres y leyes totalmente distintas. Y César habla, como le he dicho, de los Pirineos como barrera, pero la barrera no existe. Es decir, que la barrera, los aquitanos o los que hablan un dialecto, una lengua
aquitánica o aquitana, o no sé cómo se podría decir exactamente. Hay algunos que están de otro lado de los Pirineos y se nota con los estudios lingüísticos, en la parte verde, estamos en la parte verde. Y es verdad que hay íberos en la parte naranja y los demás hay rasgos célticos. Y lo que podemos ver en ambos lados de los Pirineos son puntos en común de tipo topónimo. Los finales en os, en wes, tenemos un montón de ambos lados. Son los trabajos, sobre todo, de Joaquín Gorrotxategi, que ha trabajado mucho sobre eso, lo sabéis. Y entonces tenemos una zona, no sé cómo se podría hablar de aquitana, vascuense, no sé, los términos, lo siento, no sé exactamente si se puede emplear de esta manera, pero hay correspondencia y tenemos un corazón que está de ambos lados y es seguro que hay una identidad peculiar aquí, sobre todo en este punto de vista lingüístico. Tenemos nombres muy peculiares de dioses, de antroponimos también, que no son de la zona celta y lo sabemos perfectamente. Paso rápidamente. Otra cosa también es que no sé si conoces las hojas votivas de Hagenbach, estaban hundidas en el Rin. Era una especie de red, no sé si se dice red, no, red de invasión germánica. Los de la Germania hicieron me falta una palabra. Una razzia, sí, un saqueo, sí, se puede decir. Un saqueo en el sur de Galia y al momento de cruzar de nuevo el Rin, no sé, lo que pasó es que el barco se hundió seguramente. Entonces recuperamos las hojas, estas en el Rin. Todas estas hojas vienen del sur de Aquitania, de los templos. Es un botín porque tenemos otras hojas exactamente iguales con los topónimos, con antropónimos, perdona. En la hoja hay antropónimos que son antropónimos de Aquitania. Entonces, sabemos que es el tercero después de Cristo, este episodio, pero sabemos que pertenece a esta zona de Aquitania muy especial. Y vosotros sabéis también que hay un descubrimiento muy interesante en Irulegui de esta mano. No sabíamos exactamente de cuándo empezó a escribir este idioma, esta lengua. Entonces estamos, me parece, al primer siglo antes de Cristo con esta mano. Esta mano es muy interesante. Y después veremos al final, la última diapositiva, hasta cuándo exactamente se habló la lengua aquitánica o protovasco, como se dice a veces. Tenemos otros rasgos en comunes, los cromlech, por ejemplo, los trabajos de Javier Peñalver. Tenemos cromlech de cada lado de los Pirineos. Tenemos también en común algunas prácticas, la transhumancia, por ejemplo, y vemos rutas gracias a los tumulus. Entonces tenemos distintas rutas protohistóricas que podemos seguir y sabemos que estas sociedades agropastorales practican transhumancia. Otros aspectos son los ópida, los emplazamientos fortificados que tenemos en la edad del hierro y son muy peculiares en la zona del Piemonte francés, por ejemplo. Son muy pequeños en comparación a los de los celtas, que son docenas o 40 hectáreas, por ejemplo, en la parte de Borgoña, en Francia. En la parte pirenaica son muy pequeños, pero hay
un montón, como los pueblos también, pues, que son casi pueblos de valles. Cada valle tiene un pueblo en particular y se nota porque los hospeda igual. Las necrópolis son muy peculiares también. El problema del trabajo de Stéphanie Adroit es que no tiene ejemplos o no ha podido tener ejemplos de parte del País Vasco español. Pero ves que en la parte de la Aquitania son todo en amarillo, son manera son cremaciones, son incineración de los cadáveres y son totalmente distintos a los de los celtas y los celtíberos. Hay una parte muy peculiar y me parece que normalmente si lo hacemos bien debería tener algunas tumbas en el País Vasco español. Igual con las fíbulas, tenemos este grupo que encontramos en ambos de los Pirineos, un poquito más abajo, pero hasta el Valle del Ebro, seguro. Y las vajillas también, es el trabajo de mi colega François Rechin. Vemos que hay algunos platos, algunas vajillas que se producen y se distribuyen solamente en zonas muy, muy pequeñas, como así. Pero hay algo muy, muy, muy raro en España, en Galia, es que continuamos en esta zona del suroeste de Aquitania y del norte de España a producir cerámicas hechas a mano. El porcentaje es demasiado elevado en comparación a otras zonas de Galia y de Iberia. La gente le gusta más hacer modelados, se dice también, modeladas, cerámicas modeladas, que torneadas. Es decir, es una manera de vivir, un modus vivendi muy peculiar, que los demás, cuando saben hacer cerámicas al torno, abandonan la mayoría del tiempo las cerámicas hechas a mano. En esta zona no, siguen. Y otra cosa muy interesante, algunas ollas se producen, según François Rechin, en la parte francesa de esta zona, pero se distribuye hasta Cantabria. Es decir, que vemos que este tipo de ollas se encuentran en toda la parte del Golfo de Gascoña. Es decir, que hay una sincronía, hay una identidad. La gente se sirven de vajillas casi iguales. Con las monedas es muy peculiar también. Este hueco que hemos visto, hay algo peculiar. Es que el patrón monetario son totalmente distintos en la parte pirenaicos y ibéricos que en la parte celtas. El patrón en el mundo celta es el patrón de oro, son monedas de oro. Y lo vemos en la parte de Lusitania, del Portugal. Y en nuestra zona, con la zona de Ibérica, es más plata. Es más plata. Y en Francia, por ejemplo, tenemos al nivel de la Garumna, monedas de plata que se llaman monedas a la cruz, porque hay una especie de cruz en el reverso. Y estas monedas son típicamente de los celtas de la Garumna, pero nosotros tenemos monedas muy peculiares. Tenemos monedas, se ve en los celtas hay un retrato, una cruz con hacha, con lunula, hay todas cosas. Nosotros tenemos monedas con protuberancias, que no hay un tipo particular, no hay una imagen particular, sino la primera moneda es más fácil para memorizar. La moneda se llama la moneda al culo, entonces está muy bien. Es la más erótica de la moneda, de la numismática aquitana, perfecto, pero no se puede leer casi nada, excepto hay una zona entre el corazón de Aquitania y la zona celta, hay una zona donde se puede encontrar retratos también y un caballo
Entonces, es una zona que está entre el mundo céltico, el mundo de los celtas, el mundo de los aquitanos, que tiene también una influencia que viene del Mediterráneo. Es una interfaz, ¿sí? Una zona intermediaria. Es decir, que en la Aquitania no tenemos una homogeneidad también de cultura material, tenemos dos partes. Una parte que tiene algunas influencias del mundo celta y se nota, es más al este, más la zona de la Garumna, y la otra parte es más al sur, Landas, Pirineos Atlánticos, que tiene rasgos bastante cercanos a los del norte de la península. Otra vez es un poquito la imagen también de la investigación. Sí se nota que en 2013 aquí son las ánforas binarias de tipo Dressel 1, que viene de Italia, en mayoría. Somos casi no sé cómo se dice en español. Como no había muchos estudios, parece que hay una especie de vacío aquí. Entonces, cuando tenemos doctorandos que empiezan a trabajar sobre este tema, vemos que nosotros también, no es una zona de los confines, no estamos fuera del mundo mediterráneo, veremos después. Estamos totalmente conectados y recibimos también vinos itálicos. Entonces, eso también es bastante interesante, que hay una red y los aquitanos participan a la historia del Mediterráneo también. Veremos cómo. Algunas diferencias, y empezamos con las diferencias. Cada punto son cecas. Son cecas de España y he puesto algunas cecas de Aquitania. Se nota que es normal que en el sur había los fenicios y desembocadura del Ebro había los griegos. Entonces son los orientales que llegaron, que trajeron, ¿sí?, la moneda en España, y entonces la difusión se hacía hacia el Guadalquivir, por ejemplo, y el Ebro. Y se nota. En nuestra zona, la moneda acuñada, la moneda, el trocito de metal, aparece en el norte al final del tercero. Eso no se sabía antes de hace 10 años, 15 años. Veremos después. En la parte vasco actual, mitad del siglo II antes de Cristo. Y la parte lusitania con los romanos, porque no necesitaban monedas. Y es que la moneda acuñada no es práctico. Es más práctico cortar trocitos de oro o de plata. Cuando hay una moneda es complicado para los intercambios. Parece más sencillo, pero no es. Podría explicar eso después. Pero hay cosas totalmente distintas de ambos lados. Es la parte más española. Es muy parecidos a todas las cecas del Ebro. Hay un retrato masculino, una cara masculina de un lado, varonil, y de otro lado un caballero, con el topónimo. Lo que está muy bien en España es que hay topónimos. En Francia no tenemos, pero en España hay topónimos. Y eso es exactamente los mismos tipos. Todo el valle del Ebro tenemos este tipo. En comparación, en el norte es totalmente otra cosa. Son también de plata y únicamente de plata. En la parte español hay plata y bronce. Es bastante interesante. Tienes que memorizar eso porque veremos después. Pero quizás tenemos una moneda en común, porque encontramos una moneda, esta es el tipo Y, que tiene 5 gramos
y está bastante interesante. Son de las primeras monedas acuñadas en esta zona más pesada y la encontramos de cada lado de los Pirineos. Es una moneda entre dos fronteras casi, pero que no es una frontera. Cuando he dicho que los aquitanos que participaron a la vida y a los episodios mayores de la historia del Mediterráneo, y eso no se sabía tampoco, la Segunda Guerra Púnica, son los tesoros de la Segunda Guerra Púnica. Y gracias a los tesoros y al trabajo con Pere Pau Ripollès de Valencia, que durante años no sabíamos, había en los tesoros trocitos de metales, veremos después, que los españoles no sabían exactamente de dónde procedían esta moneda. Y bueno, cuando trabajamos juntos, vamos más lejos. Y es decir que había monedas muy peculiares de tipo aquitanas y galas dentro de tesoros de este tipo. Es un tesoro que está al sur-sur, en Cerro Colorado, está en Málaga, en la zona de Málaga, y es exactamente los tesoros de los mercenarios, que en su comunidad no utilizan monedas, entonces no le interesa tener una pieza, le interesa tener plata. Y entonces son trocitos de plata, monedas cortadas, hay de todo dentro. Y dentro tenemos monedas de aquitanas. Es decir, que gracias a las monedas sabemos que los aquitanos participaron como mercenarios a la Segunda Guerra Púnica. Y es el único flujo unilateral, como le he puesto, unilateral hacia España. Es el único es el unilateral y no vamos a encontrar monedas de Galia después, casi. La circulación de estas monedas no se hacen en España, no participan a la circulación monetaria. Pero mira, son trocitos. Ellos les interesa ver si dentro hay plata o hay cobre, porque se podría tener cobre dentro. Entonces cortan para ver, está bien, plata, me voy con eso. Y la otra parte es un poquito más tarde, es siglo II, siglo III, siglo I. Al contrario, lo que tenemos es del sur al norte. Es decir, que tenemos monedas ibéricas que van de otro lado de los Pirineos. Y tenemos un montón de estas monedas de plata y de bronce. Porque la plata no es fácil, a veces bronce es más fácil para los intercambios cotidianos. Y entonces tenemos también tesoros de monedas únicamente ibéricas en la parte del Piemonte francés. Es decir, que hay un flujo, y esta vez es un verdadero flujo que no va a cesar con los romanos. Tenemos un montón de monedas hispano-romanas de Kaisar Augusta, de distintas ciudades que van en el sur. Rápidamente, y voy a la tercera, si puedo, 2 minutos. Vale. Jaca, las monedas de Jaca, con la leyenda Jaca. Tenemos distintos tipos. 3 series hemos visto. Y no sabíamos exactamente, la segunda serie y la tercera serie, no encontramos monedas en España. Jaca está en España. Y bueno, teníamos sobre todo la primera serie. Es que la segunda y la tercera quizás son imitaciones galas de monedas de Jaca. Es decir, que no teníamos en este lado de los Pirineos monedas de bronce. Y entonces, si no tenemos, ¿qué hacemos? Imitamos. Entonces tenemos un montón, y en la zona del Escar, que es muy cerca de Pau, encontramos en un pequeño lugar una veintena. No se ve, porque son malísimas. Pero tenemos una veintena de monedas de Jaca de un tipo que no es un tipo oficial. Entonces, es decir, que del otro lado utilizamos la moneda ibérica y imitamos la moneda ibérica que no tenemos.
de bronce sobre todo, en este caso es de Jaca, pero en el caso de Vieille-Toulouse, muy cerca de Tolosa, es más de Il-Tirza, es más de la parte más al este, por ejemplo, y tenemos imitaciones también. Entonces, cuando no tenemos, imitamos, y es normal, y eso permite tener un sistema monetario más complejo para los intercambios cotidianos. Imitamos mucho, voy a dejar los que se puede leer imones, que no es, se lee de otra manera, seguramente, son barcunes. Pero estas monedas se imitaron también los celtas de arriba, de la zona un poquito más arriba de la Normandía. No sé cómo, no sabemos cómo, pero le gustaron, no sé, la tipología de esta moneda, pero se imita también esta moneda de barcunes en el norte de Francia. Y con los romanos es el fin. Los romanos lo que está bastante interesante es que hay una recomposición total de la organización territorial y de la cultura material, pero no tanta. Es decir, que se conserva la memoria de la identidad. Y veremos al final. Entonces pasó muy rápidamente. Son las campañas de Sertorio, el famoso Sertorio. Me encanta este hombre. Y entonces circuló en todas partes de España contra las tropas oficiales romanas y en nuestra zona, bueno, al final Pompeyo ganó y al final se reorganiza con Pompeyo. Es la primera reorganización de esta zona. 3 ciudades, Pamplona hoy, Saint-Bertrand-de-Comminges, Lugdunum, Convenarum y Girona. También son 3 ciudades, normalmente lo que se dice en el texto de Pompeyo. Y eso es bastante interesante. Es la conquista progresiva de Galia a partir del final del siglo II a.C. Y se nota que Lugdunum Convenarum estaba en la Transalpina, Galia Transalpina. ¿Y cómo se hace esta ciudad? Los textos bastante recientes dicen que, ahora no sé si es la palabra batiburrillo, no sé si es un poquito de todo. ¿Qué es de todo? Y San Jerónimo nos dice que de todo son todos ladrones que vienen de betones, verones, arebaco, celtiberos y también vascones, también dice Isidoro de Sevilla. Es decir, ¿qué pasó exactamente? Es que como un general victorioso lo hace la mayoría del tiempo, reorganiza, da premios a algunos y una multa a otros. Desaparecen algunos pueblos y algunos crecen gracias a la colaboración con Roma. Y entonces es exactamente lo que hizo Pompeyo, recuperando pueblos. Y lo que se nota hoy es que, por ejemplo, los de Calaguris, tenemos muy cerca de Toulouse Calagorris, y hay rasgos ibéricos estupendos. Es Pierre Moret, que ha trabajado sobre esta cuestión. Es muy peculiar. Se nota, y es también Francisco Pinapolo de Zaragoza, que habla de deportaciones también, y se nota, y existe, y lo tenemos también en la Guerra de las Galias. Y en la conquista, los que vemos también es que hay deportaciones también de gente, pero hay también ayudan entre ambos lados. Y se nota que son vecinos de Aquitania para que desde allí les enviaran ayuda y líderes en la época de César, esta vez, durante la guerra de Galias. Y del mismo lado hay soldados de Sertorio de España que vienen para ayudar a los aquitanos de Galia. Es decir, que hay una vinculación muy estrecha entre ellos. Y lo que vemos es que al final, cuando Roma pone bornas, ¿se dice bornas? Límites. Límites, sí, pero material, son trofeos. Los griegos le hacían
por el mar. Y los griegos y fenicios habían visto que de cada lado de los Pirineos había la diosa Pirene, y entonces, o Venus, entonces tenemos templos en la parte oriental y templos de Venus en la parte occidental también. Entonces había ya delimitaciones, límites. Pero ¿qué hicieron los romanos? Pompeyo el primero, trofeo de Pompeyo de Col de Panissar, el Pertus, por ejemplo, Pirineo Oriental, ha puesto un pilar, diciendo que he recuperado, no sé, casi 900 ciudades. Y Augusto, ¿qué has hecho? Augusto lo has hecho de la misma manera en Urkulu. Eso es Panissar hoy, una reconstrucción. Pasa la ruta de la vía Domiciana que viene de los Alpes hacia España y después la vía Augusta que va a toda España. Y Urkulu, que está muy cerca de aquí, es un trofeo augusteo que está no directamente en la vía, pero se ve a 20 kilómetros alrededor. Urkulu está muy bien situado, diciendo que ahora Roma ha pacificado dos zonas, que es también una barrera provincial. Por una vez es el límite de las provincias. Son los romanos que separaron las dos partes de los Pirineos gracias a esta frontera provincial, que no existía antes. En Lugdunum Convenarum, ¿qué hay? Hay un Batabur, una mezcla de pueblos aquí. ¿Y qué ha puesto Augusto en el centro de los Pirineos? Un trofeo en una llanura, eso es un Piemonte, es una llanura. Ha puesto un trofeo naval de Actium, de la batalla de Actium, en el centro, y de un lado un trofeo hispana de un lado, Galia de otro lado. Entonces, con este trofeo dice que ya estamos aquí, pacificando todo, y estoy aportando la paz a esta zona. Y bueno, esta zona después, que es una reorganización total. Es decir, es un espejo casi. Si ponemos la barrera pirenaica, ahora que es una frontera provincial, tenemos de cada lado, tenemos casi como un espejo. Ciudades de un lado, de otro lado también, vías que cruzan los Pirineos también en distintas partes, y se trabaja aquí una vía muy, muy particular que no conocíamos antes en la zona occidental. Entonces, ¿y qué vemos? Vemos la reorganización. Tenemos la suerte de tener una cueva, la de Apons, el lado francés, y dentro de una cueva que es un paso muy estrecho de los Pirineos, teníamos materiales cerámicos muy peculiares. Presigilata, es decir, que era materiales de Narbonense que estaba en un punto en los Pirineos que normalmente no se utiliza esta vajilla. Aquí es demasiado precoz y son italianos, son romanos, italo-romanos estos, y son militares que están reorganizando. Estamos al 40-30 antes de Cristo y vemos que están reorganizando toda la zona de los Pirineos. Y lo que vemos sobre todo es que utilizan la modela local, los bronces y las imitaciones de jaca. No traen monedas de Italia, que no vale por ahí. Entonces, ¿qué hacen? Y son todas de los mismos cuños casi. Es decir, que son muy frescos estas monedas y imitan estas monedas. Y lo que vemos también, y todos lo saben aquí, entonces voy a pasar rápidamente, todos los puntos azules son villa. Entonces, es un modelo itálico totalmente. Entonces, tenemos un montón de villa en esta zona. Tenemos también actividades, en francés el título, actividades extractivas también de piedra, de minas, de minerales y todo eso en todas partes. Se conocía, se hacía antes, pero
ahora es a un nivel casi industrial y, bueno, pasó muy rápidamente. Pero se conserva también algo, se conserva la vinculación con España. Se nota que es normal, Tritium Magalum es bastante cerca, y entonces la sigillata hispánica se queda, es muy peculiar, porque se queda bajo la Garumna, no va más allá. Es que recuperamos un poquito esta zona de la difusión de las cerámicas que hemos visto de la época protohistórica. Y una cuestión muy peculiar es que al final del tercero los aquitanos reclamaron una provincia en propia. Es decir, que tenía una identidad, sabían que eran totalmente distintas a los celtas. La Aquitania de Augusto va hasta la Loire y entonces reclaman, y se nota con una inscripción, el Verus estaba como embajador de los aquitanos a Roma para pedir la separación con los celtas. Y entonces, al final, es esta zona de Aquitana y es como la lengua aquitánica, parece que no desaparece en el primer siglo después de Cristo. Pero no es verdad. La gente en casa siguen hablando el aquitano, seguramente, y entonces siguen esta mentalidad diciendo que nosotros somos distintos. Y entonces se nota, y es verdad que ganaron esta Novem Populani, se llama la provincia de Novem Populania. Esta zona corresponde exactamente a lo que era la Aquitania de la época de César. Y nada más.